Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Jesús mandó que los apóstoles y todos que estaban con ellos fueran por todo el mundo, predicaran el Evangelio y formaran discípulos de toda la gente. Hoy hemos cambiado un poco la orden del Señor Jesús. Eso es peligroso, es maldad y vamos a rendir cuentas. Tenemos que meternos en la cabeza que no vamos a tener solamente a convertidos en la iglesia. No solamente tenemos que bendecir a las personas. La orden de Jesús es hacer discípulos. Maestro, discípulo, profesor, alumno. Gente que aprende con el Señor y gente que hace lo que el Señor quiere. Si nosotros no hacemos discípulos, entonces estamos fracasando en la palabra de Dios, en su mandamiento. Y cuando llegue el último día, que vamos a estar ante Él, vamos a rendir cuentas. Y Él va a decir, pero yo te dije que formaras discípulos. Pero yo pensé que era mi iglesia la que enseñaba a ser miembros, convertirlos y hacer eso, pero no fue eso lo que yo ordené. Mandé que ustedes formaran discípulos. Entonces tenemos que prestar atención en eso. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, nosotros tenemos la conversión de ese hombre muy malo llamado Saulo de Tarso. Un hombre importante entre los judíos, que tenía placer en destruir la obra de Dios. Este hombre fue a las autoridades, pidió cartas y autorizaciones para que cuando fuera a Damasco y encontrara a cualquier cristiano, lo aprisionara, lo pusiera en la cárcel, lo hiciera sufrir por el único crimen de adorar a Dios, de servir a Dios. Aún hay tierras hoy en nuestros tiempos. A pesar de que el hombre evolucionó tanto, hay naciones en las que uno no puede hablar de Jesús. Uno puede hablar de cualquier otra cosa menos de Jesús. Hablar de Jesús puede significar cárcel e incluso la muerte. Todavía hay eso en pleno siglo XXI. Y las Naciones Unidas no hacen nada contra eso, que es una cosa mala. Yo creo que si una persona tiene la verdad, no tiene que pelear, deje que el otro predique. Si la verdad realmente está en manos del otro, vamos hacia allá. Y si está con nosotros, nos quedamos aquí. No, eso no se puede. Es lo que ocurre en los países totalitarios, donde la libertad está suprimida y lo que impera es la voluntad del dictador. Y en aquellos tiempos existía este problema y Saulo quería hacer esto. Cuando él estaba yendo a Damasco en medio del camino, le cercó a él una luz como si fuera el sol del mediodía y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Jesús entonces habló con él, y Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se convirtió allí, y quedó ciego. Sus ojos le quedaron como escamas, y Jesús le dijo, levántate, y entra en la ciudad, y allí se te dirá. Y así se hizo. Aquí es a donde quiero llegar ahora. Capítulo 9, versículo 10. Él ya pasó 3 días sin ver y no comió ni bebió. Rechazó agua, comida, todo. Estuvo solamente orando Saulo de Tarso, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Vamos a parar aquí para estudiar esto. El plan de Dios incluía a Ananías, y el plan de Dios lo incluye a usted. No estamos aquí por casualidad, me incluye a mí.
Algunos empiezan a ser discípulos y después se alejan. Eran discípulos, ya no lo son. Dios necesitaba a Ananías para socorrer a Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo. Ananías estaba en Damasco y dice, había allí un discípulo. No está escrito, había allí un hombre que había sido discípulo. Dios no habría hablado con él. Y muchos perdieron esta oportunidad, porque la persecución lo sacó del discipulado de Jesús. Hay gente hoy a quien también la persecución lo saca. Persecución social. Él se convirtió y lo excluyen del grupo de amigos. No voy a perder a mis amigos. No voy a perder a mi familia. No voy a perder esto o a perder lo otro. No, en absoluto. A otros lo que los saca es el dinero. Ese metal malvado, ese papel pintado que dicen que vale alguna cosa, ha hecho que mucha gente niegue a Jesús. Dejaron a Jesús de lado. Jesús ya no es mi maestro es el dinero. Quiero prosperar, tengo el derecho de tener mi casa, el derecho de tener mi auto, el derecho de tener esto, el derecho de tener lo otro. Hermano, hay tanta gente tonta en este mundo vendiendo lo mejor por tonterías. Dejan de ser discípulos. Para otros es el pecado. Estaban bien, pero surgió él o ella. Ahora yo me realizo y abandonaré a Jesús. Siempre está en Proverbios 18:1. Su propio deseo busca a el que se aparta. Se separó, se desanimó, salió de la comunión, es interés propio, sucio, mezquino, diabólico, y esa persona va a hacer lo peor. Y está lleno de esas personas por ahí. Ananías no, había un discípulo a quien el Señor le habló. Hermano, lo importante en esta vida es ser un discípulo del Señor con quien Él habla. No sabemos si antes Jesús había hablado con Ananías. Tal vez nunca antes le había hablado. Directamente, le hablaba por la palabra, era el discípulo y estaba aprendiendo. Hay personas que pasan por la vida y nunca oyeron la voz de Jesús. Y están los que tuvieron ese privilegio de que Jesús un día les habló personalmente. No sabemos si él lo había oído antes o no, pero él era discípulo. La cuestión es ser discípulo. Dios lo preparó a Ananías en su sabiduría para ese día. Si él hubiera sido débil, se habría desviado aquí o allá, y no le hubiera dado la bendición a él ese día. No se pierda eso. No deje que nada lo corrompa, que lo saque del plan de Dios, porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Usted no va a ofender a nadie. No existe nada de que Él ama a uno más que a otro menos que a otro. No, nos ama a todos nosotros igual. Y no importa si hasta hoy no lo usó, hasta ese día Él no había usado a Ananías y le habló directamente. Esa misión era para Ananías ese día. Y cuando Él buscó a Ananías, Ananías estaba firme. ¿Cuánta gente hoy ya tuvo momentos de llorar ante Dios, de entregarse, de buscar al Señor, y hoy está frecuentando bares, burdeles, consume drogas, está en el partido político, la bandera que lleva ahora es del partido X, tiene que ser ese el partido porque es la solución? Nosotros somos diferentes, nuestra bandera es la bandera de la sangre de Jesús de Nazaret, del Evangelio. Claro que como ciudadanos vamos a votar por uno o por otro, pero nuestro reino no es el reino de este mundo, es el reino de Dios. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. Podemos tener nuestra casa si Dios nos la da, amén, y si no nos la da, amén. ¿Dónde está escrito que un hombre se realiza cuando tiene casa propia? No, ya me lo metí en la cabeza. Dios se lo dijo. Usted es un discípulo, hermano. Usted tiene que aprender, maestro, ¿qué es lo que quieres que tenga? Yo quiero que tú tengas esto, el ministerio que te he dado. El día que él le dijo, Ananías, está aquí. Había entonces en Damasco, que hay en San Pablo, que hay en Río, que hay en New York,
que hay en el Amazonas o donde quiera que usted viva, un discípulo llamado Ananías. No era un hombre destacado, Ananías el famoso era un discípulo. Cuando Dios mandó a Elías a predicar, reprendió al rey Acab. Dice allí en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo, aquí está Reyes. Está escrito aquí, muy claro. Está en el 17. Primero Reyes 17. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: no era el profeta Elías. Hasta aquel día Dios solo había preparado a Elías. ¿Cómo lo preparó? Con los mensajes que él oía, con los problemas que él enfrentaba, las luchas por las que pasaba, las oraciones que él hacía. Así Dios fue preparando a Elías. Otros profetas, muchos por vanidad: yo soy fulano de tal, soy el doctor tal, mire mi pared cómo está llena de diploma, todos llenos de sí. Elías no era un habitante. Y Dios le dijo a Elías: quiero que hables con el rey Acab y lo reprendas. Y si él no te oye, puedes cerrar los cielos y no dejaré que caiga lluvia aquí, ni en el valle. Y Elías creyó y lo hizo, y Acab no lo oyó. Pero Elías le dio la palabra, la cumplió, y Dios hizo el gran juicio, y después él sí se tornó el gran profeta Elías, y fue tan bendecido que no vio la muerte hasta hoy. Dos personas no la vieron, Enoc y Elías. Dios lo tomó vivo y se lo llevó al cielo. No se sabe cómo está su barba allí, no sé si en el cielo hay peluquero, pero Elías hasta hoy no pasó por la muerte. Entonces ocurre eso. Ananías, volviendo aquí a Ananías. El Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Hermanito, hermanita, sea discípulo del Señor. Pasan los años, viene lluvia, viene el sol, viene la sequía, viene la inundación, este presidente, el otro, y aquel otro. No importa el auto que están lanzando, el avión que hicieron, no importa el equipo de fútbol que ganó, basta de esas tonterías. Sé un discípulo del Señor. Y el día que Él le diga: Fernando, heme aquí, Señor. Elizabeth, heme aquí, Señor. Tu siervo, tu sierva está aquí para cumplir tu misión. Después vamos a ver lo que ocurrió enseguida, pero hoy le digo esta palabra a usted: sea discípulo. Deje que el maestro le enseñe. El día que él vea que usted está bien para hacer ese trabajo, él le va a dar la misión. Él tiene un plan maravilloso. Usted puede ser mucho más usado de como alguna otra persona ya lo fue. Y si no lo es muy usado por Dios, aquello que Él le dé para usted es el plan perfecto. Cumpla y Dios va a ser con usted. Amén. Vamos a la novela de la vida real. La vida de Antonia era llena de conflictos. No sé cómo explicar qué era, porque hoy creo que era la ausencia de Jesús en mi corazón, ¿sí? Sí, realmente muy triste. No le gustaba estar donde estaban sus hermanas, su familia. Ella se aislaba demasiado. Sentía mucho miedo en mi interior. No pasaba eso para las personas, nadie veía eso en mí. Era mucha presión, mucha presión. Hoy creo que no tenía a Jesús. En el 2002 conoció el Show de la Fe y diariamente acompañaba el programa. Me sentía bien cuando oía la palabra, ¿sí? Yo veía el Show de la Fe, no me gustaba el doctor Suárez, tampoco el pastor Jaime, pero me gustaba lo que decían, ¿sí? Cerraba mis ojos para no verlos. Yo solo oía. Y así fue, pasó todo ese tiempo, creo que unos 5 años acompañando, pero no me afirmaba. Siempre en la religiosidad, sentía que algo malo sucedería en mi casa, en mi vida, pero no sabía qué. Fue cuando pensé: Dios mío, si le sirvo a Dios, si tengo a ese Dios, ¿por qué siento esto?
Y ese día malo llegó a mi casa, perdí a mi hijo, pero tampoco me afirmaba. Era muy malo. Intentábamos acercarnos para conversar con ella y ella nada, siempre guardándose, siempre evitando conversas, ¿sí? Porque su hijo murió y queríamos acercarnos a ella, ¿sí? Y ella se guardaba, no dejaba que la familia se acercara. Ella sufrió mucho, mucho, mucho. Y veíamos su sufrimiento. Ella intentaba ocultarlo de nosotros, pero nosotros sabíamos de su sufrimiento, porque ella amaba mucho a su hijo. En la época tampoco conocía al Señor, pero no tenía tanta religiosidad como ella, ¿sí? Pero bueno, ella todo creía que estaba correcta, ¿sí? A veces la aconsejábamos de que el Señor iba a cambiar su vida, iba a aliviarla más, pero no quería escucharnos. Yo acepté a Jesús por el show de la fe, por el Dr. Suárez, pero yo creía porque siempre oía que solo había un Dios. Y yo, muy religiosa, seguía en la religiosidad. Cuando comencé a leer la Biblia, porque antes no la leía, hasta ahí solo tenía curiosidad, después comencé a leer, porque siempre me gustaba leer ese versículo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y acompañando el show de la fe, yo descubrí la Iglesia de la Gracia en Portobello, porque no sabía que aquí había una iglesia. En la búsqueda de la verdad que libera, Antonia decidió participar de una reunión en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. Cuando ella comenzó a frecuentar, vi que ella era otra mujer, otra, totalmente distinta. Era alegre con nosotros. Cuando la conocí, vi lo que era esa verdad. Cuando venía, hablaba conmigo, hablaba con mis hermanas y también me aconsejaba mucho cuando conoció al Señor y cambió totalmente. Hoy mi hermana, Dios mío, es una mujer de Dios, de verdad, realmente de verdad, y sé que si hoy conozco al Señor, sé que fue a través de sus oraciones. Gracias a Dios, toda mi familia está en los caminos del Señor. La Antonia del pasado era una Antonia triste, deprimida, llena de miedos, incertidumbres. La Antonia de hoy es libre, es feliz, tiene unas ganas inmensas de vivir, porque sé que no estoy sola, que Jesús está conmigo, mi casa hoy le sirve al Señor y tengo paz. Gracias, Jesús. Hermanos, eso es algo muy serio. Ella veía el show de la fe durante 5 años. El demonio hizo que cerrara los ojos, solo oía el mensaje que le hablaba al corazón. Sentía odio por mí, por el pastor Jaime, y no nos conocía personalmente, y no se daba cuenta de que era el demonio. Era religiosa al extremo y no evangélica, y Dios la llamaba y ella no oía, y perdió a su hijo. Si fuera discípula, Dios le podría haber dicho: ora. Algo serio puede ocurrir en tu familia. Podría haber orado y evitarlo. Cuando una persona no es discípulo y no se pone bajo la orientación del maestro, ¿cómo le va a hablar? Y Dios nos quiere advertir. ¿Cuánta gente que nos está viendo ahora? Que podría ser una bendición en la obra de Dios, pero solo está pensando en el lucro. Solo en lo que quiere y no ve lo que Dios está haciendo y quiere hacer en la vida de esa persona. No mira el pasado y ve cuánto Dios ya la ayudó. ¿Cuántas veces la palabra le habló? Si Ananías no hubiera permanecido discípulo, Dios no habría hablado con él y habría perdido el privilegio de haber sido usado para ayudar a Saulo como él fue ayudado. Después lo vamos a ver. Despierta, hermano. No deje que nada lo robe de la presencia del Altísimo. Vamos ahora a la primera pregunta. Mi pregunta es que si en el Nuevo Testamento Jesús dice que los sacrificios con los que se agrada son sacrificios de alabanza por Él, me gustaría que explicara mejor esos sacrificios de alabanza a Dios. Son los frutos de nuestros labios. Dios no le está pidiendo a nadie que venda su casa, su hacienda, su caballo, su bicicleta y traérsela al propio Dios. Puede hacerlo con una persona a quien le diga eso directamente. Eso es algo muy serio. Lo que Dios quiere es que usted realmente produzca, que sus labios digan gracias a Dios, muchas gracias, con
con todas las letras de verdad que Dios lo ayudó. Es fruto de los labios. Segunda pregunta. Doctor, ¿cómo puedo estar segura de que soy cristiana? ¿Cómo podemos estar seguros que somos cristianos? Vamos a verlo así. Lo podemos ser. La palabra cristiano fue dada en forma despectiva. Cristo, el Salvador, y aquellos que imitaban a Jesús, son cristianos imitadores de Cristo. Entonces, cristiano es un imitador de Jesús. Él aprende con Jesús, es un discípulo, y después él hace de la misma manera que Jesús hacía en el pasado o como lo haría si estuviera en su lugar. Entonces, de esa manera, cumpliendo la palabra de Dios, nosotros somos cristianos y parecidos a Cristo. Voy a orar por quien está en casa en el nombre de Jesús. Y después oro con ustedes. Baje la cabeza. Padre, estoy en tu presencia para pedir por las personas que están en casa sufriendo, necesitando una ayuda, un socorro, una bendición. Y Dios, estoy seguro de que tú, que nunca negaste tu palabra, que siempre cumpliste lo que tus labios prometieron, vas a extender tus manos y vas a tocar esas vidas. Cura, Padre, ahora. Liberta, Padre. Padre, estamos creyendo, confiando. Tú ya hiciste muchos milagros en las rodillas. Hay personas que no entendieron todavía, pero van a continuar confesando, luchando por la fe. Pero hay problemas serios dentro de la cabeza, Padre. Ese diagnóstico que esa persona recibió, ella está confesando, creyendo que tú, Señor, vas a actuar. Voy a usar el poder que tú me has dado para ayudarla. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda fuerza del infierno, toda enfermedad, ese mal que tomó la pantorrilla. Es un peso, parece que tiene plomo. Y yo digo, fuera de esa pantorrilla ahora, de la rodilla, fuera del tobillo, vete del fémur, desde la cadera hasta la punta de los dedos, vete ahora de todo el cuerpo de esa persona. Mal estoy mandando que te vayas. Lo estoy determinando, te lo estoy exigiendo. Estoy hablando en el nombre de Jesús y estoy diciendo, vete ahora. Toda perturbación, todo sufrimiento, vete en el nombre de Jesús. Y usted dice, amén, Jesús. No volveré.